Buenos días, yo me llamo Ana Barradas, soy residente de tercer año del Hospital de Sant Pau y vengo a dar la charla de cardiología. En primer lugar, os quiero felicitar porque quien pasó por ahí sabe que es un proceso muy penoso, que hemos pasado todos muy mal, pero que al final acaba compensando. Y esto es el mensaje principal que yo creo que estas jornadas acaba compensando. Entonces, ¿qué es la cardiología? Para mí, la verdad es que es muy fácil explicar lo que es la cardiología, porque vosotros han estudiado cardiología en la carrera, para el MIR es una de las asignaturas más importantes, entonces vosotros más o menos saben de lo que va la cardiología. Claro que no es lo mismo para la gente de la calle que me pregunta si trato los corazones rotos, que no es el caso, pero que, bueno, que vosotros ya sabéis de qué va. Entonces, ¿por qué escoger cardiología? ¿Vale? ¿Cuáles son los pros de esta especialidad? Entonces, yo primero dividí un poco los perfiles que tenemos dentro de cardiología, porque como sabéis es una especialidad muy variada y tenemos distintos tipos de personalidad que se mueven dentro del perfil del cardiólogo. El primero sería el cardiólogo clínico, el cardiólogo que está en la sala de hospitalización, que pasa visita cada día, que ve a los pacientes descompensados, pero no tan descompensados, y que está ahí todo el día. Después tenemos el cardiólogo que se dedica, es un poco más dinámico, que se dedica a la unidad de insuficiencia cardíaca, que es como un hospital de día, viene un paciente con una insuficiencia cardíaca más crónica, viene un poco descompensado, se pone seguro el endovenoso, arregla un poco la medicación, es más dinámico que la sala de hospitalización y es otra unidad del cardiólogo clínico. Después tenemos los cardiólogos que se dedican nuevamente a trasplante cardíaco, que solo hacen esto, que deciden quién tiene que entrar en lista, los siguen en consultas externas los pacientes ya trasplantados y bueno, se manejan un poco dentro de este ámbito. Y después todos los cardiólogos clínicos y los que no son tan clínicos van más o menos a tener un perfil de consultor de consultas externas, van a tener un chiringuito donde están y donde ven pacientes estables y que hacen ahí el seguimiento. Dentro de la cardiología hay clínica, hay otro perfil que es el uciólogo dentro de la cardiología, que es el médico de la unidad coronaria, que es un cardiólogo que es clínico, que ve pacientes, que no se dedica tanto a técnicas complementarias, pero que está en la parte más movida de la cardiología. Que este médico, si están en una buena unidad coronaria y es el cardiólogo que lleva la unidad de cuidados intensivos de cardiología, pues es el cardiólogo que ve el paciente que llega descompensado a urgencias, lo lleva a la unidad coronaria, lo intuba si hace falta, lo ventila, ventilación mecánica, si hace falta pues una máquina de diálisis de depuración continua también la pone, un balón de contrapulsación y si hace falta después llegará a la asistencia ventricular, marcapasos, todo lo que haga falta. Y esto es el perfil del cardiólogo que está en la unidad coronaria, que también es clínico. Un tercer perfil sería el cardiólogo, que es radiólogo, que se dedica a las pruebas de imagen, que en este caso tenemos la técnica más importante y más básica de cardiología, que es el ecografista, que es una técnica que llevamos mucho por la mano, pero también es el cardiólogo que se dedica al TAC y que se dedica a la cardiorresonancia. En esto tengo que decir que cardiología es una buena especialidad porque no ha perdido mucho terreno para las otras especialidades. O sea, las técnicas complementarias de imagen de neuro, pues lo hace el neuroradiólogo, pues nosotros no. Las técnicas complementarias de cardiología lo hace el cardiólogo. Y esto está muy bien, principalmente porque hay que tener una base de clínica muy grande y todo el mundo que llegó a cardiología, pues antes de todo hizo unos 5 años en cardiología básicamente clínica, pues y para interpretar estas pruebas de imagen y para saber ver qué es importante en un TAC, qué es importante en una resonancia, pues tienes que saber los síntomas del paciente y interpretar un poco esto. Entonces yo creo que está bien que el radiólogo de cardio sea un cardiólogo. Y el tercer perfil es el cardiólogo intervencionista, el cardiólogo que se dedica a hacer cateterismos, coronariografías diagnósticas. Algunos más especializados dentro del ámbito de la hemodinámica pues hacen cardiopatía estructural, cierre de CIVs, cierre de orejuelas, todo esto percutáneamente. Es el cardiólogo más manitas, digamos. Y del otro lado está el arritmólogo que hace los estudios de electrofisiología en laboratorio, que pincha, que pone los marcapasos, que pone los DAIs y que los sigue en consultas, ¿vale? Estos serían los 3 grandes perfiles. También en esto hay que decir que cardiología perdió muy poco terreno, o sea, nuevamente quien hace las técnicas de angiografía y todo esto de neuro, pues
lo hará el radiólogo intervencionista, nosotros lo hará el cardiólogo que se subespecializó en hemodinámica. Y esto está bien porque hay que tener la base clínica, hay que saber los síntomas del paciente para saber dónde poner el stent, saber dónde buscar la TV. Y esto yo creo que es importante en el área de cardiología, no ha perdido el territorio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué escoges cardiología? Lo bueno, la verdad es que es muy resolutiva. El paciente entra por la puerta, tú haces un diagnóstico, sabes más o menos qué vas a hacer con él, aplicas una terapia y la verdad es que en un código IAM, en una muerte súbita, es muy rápida la respuesta del paciente. O va bien o va muy mal, pero ya sabrás lo que va a pasar. Y es muy agradecida porque normalmente son pacientes más jóvenes en que das el todo por todo, pero el paciente sale. Y el día siguiente a la guardia ves que tu paciente, que lo has intubado, que lo has puesto la diálisis, que pues está bien, lo han conseguido extubar. Es una especialidad que ves que tiene mucha evolución y muy rápido, y esto es muy agradecido para el médico. Es muy poco dependiente de las otras especialidades, no tienes que esperar que venga el cirujano a visitar tu paciente, no. Tú, si necesitas un cateterismo, pues hablas con el cardiólogo intervencionista, si necesitas un estudio electrofisiológico, el cardiólogo, quieres un TAC a los de imagen, y dentro de tu servicio casi todo lo puedes arreglar tú, y esto está bien. Es un campo muy amplio, y esto fue una de las razones por qué me he dado, cuando estaba haciendo un poco la pesquisa para esta charla, un coR mío, ¿y por qué cardiología? Y me dijo, hombre, es que nunca se acaba, cardiología puedes aprender siempre más y más y más, y para la gente que le gusta estudiar y le gusta aprender, pues tienes muchos campos. Además que si estás rotando por imagen, pues los médicos de imagen, los cardiólogos de imagen, te van a pedir que pienses como un cardiólogo de imagen. Cuando estás en hemodinámica, que es quizá el mes siguiente, pues te van a pedir que tú pienses como un cardiólogo intervencionista. Entonces, esto te hace cambiar un poco de perspectiva muchas veces y no aburre. Es una especialidad mixta, o sea, la gente no es médico-quirúrgica para nada, y esto hay que tener muy claro, pero la verdad es que si te gusta manos, pero también te gustan las especialidades médicas, pues es una especialidad que está bien, porque vas a pinchar bastante, vas a hacer muchas intervenciones, pues a la gente que le gustan las manos, pero también le gusta la médica, es una buena especialidad. Médicamente es muy bonita, porque es el típico paciente que viene a urgencias, tú con el fonendo, con el electrocardiograma y con la placa haces un diagnóstico provisional, y es una especialidad que depende mucho de la semiología del paciente, si tiene el soplo, si no tiene el soplo, si tiene los crepitantes. Esto, de la parte médica que hemos estudiado y por lo que hemos venido para medicina, pues es muy agradecida. Pero a la vez, y esto no hay que olvidar, es una especialidad a la gente que le gustan los aparatos, pues también está muy bien, porque lo has diagnosticado el paciente con el fonendo, pero después vas a hacer la resonancia para confirmar el diagnóstico, o vas a hacer la eco para confirmar el diagnóstico. Y es una especialidad que lleva muy de la mano las tecnologías y todas las técnicas de imagen y todo esto. Se basa mucho en que sepas manejar un balón de contrapulsación, que es un aparato tecnológico, que sepas de qué va el TAC, qué va la resonancia, todo esto. Las salidas laborales, a ver, que la situación no es como hace 10 años, ni mucho menos, pero vamos teniendo salidas. Si queréis ir a un comarcal no tendréis ningún problema, o sea, faltan muchos cardiólogos en los hospitales más de periferia, que son unas buenas salidas laborales. Y si te gusta más quedarte en un hospital de tercer nivel, pues muy probablemente hacer un fellow en hemodinámica o en arritmias o en la parte más de unidad coronaria, también se puede hacer, o sea, la calidad de vida no aumenta mucho más cuando sales de la residencia, pero sí que todavía hay salidas. Y yo creo que para mí es muy bonita, la verdad, y por eso la escogí, pero bueno, esto es muy subjetivo. Entonces, ¿y por qué no? O sea, ahora lo bueno y ahora lo malo, ¿no? Porque, a ver, es muy exigente, y esto por lo que os dije antes, el adjunto de imagen quiere que pensáis como un cardiólogo de imagen, el de hemodinámica como de hemodinámica, y tú te tienes que mover ahí en muchos campos y tienes que pensar como radiólogo y como cardiólogo intervencionista a la vez, y esto a veces nos vuelve locos. Es muy amplia y a la gente que no le gusta abarcar una gran cantidad de información, pues es muy normal que no le guste la cardiología y muy correcto. Mucho trabajo. En urgencias los pacientes no paran de llegar, o sea, esto es la expresión que tenemos nosotros en San Pau, es que no paran de llegar, a veces no tienes nadie en urgencias y todo lo que hay es de cardiología, porque son enfermedades muy prevalentes, son patologías que son muy graves y claro, el trabajo no para.
A la gente que no le gusta el paciente crítico, pues que no vaya para cardiología, porque a las 8 de la mañana de la guardia de sábado tienes el paciente con un shock cardiogénico en la puerta y no has desayunado, no sabes ni dónde estás todavía y ya estás ahí intubando y haciendo los procedimientos que tocan. O sea, es una especialidad con un nivel de estrés bastante elevado, porque te están llamando por una muerte súbita, por un shock cardiogénico y tú no sabes cómo dividirte. Y esto hay que tener en cuenta a la gente que quiere tener una especialidad más tranquila, que yo creo que es muy correcto de pensar, ¿eh? O sea, bueno. Y, bueno, durante la residencia, un alto nivel de sacrificio. Vas a estar ahí muchas horas, el trabajo no acaba, vas para casa cuando terminas el trabajo, no hay manera, muchas guardias y muy malas guardias, te están llamando continuamente. El busca de neuro en nuestro hospital es horrible y el siguiente más es el nuestro. Nos están llamando continuamente por pacientes que están muy mal. O sea, ya no son cosas que puedes ir despacito, corre, porque el paciente está mal. Esto fue una pregunta que me hice yo cuando estaba mirando especialidades, porque a mí yo sabía más o menos las médicas, cardiología me gustaba mucho, pero ¿tendré personalidad para cardio? Porque, bueno, a veces corre que somos un poco raritos, un poco especiales, un poco impresentables. Entonces, ¿hay una personalidad de cardio? Yo, la verdad es que los que conozco, más o menos, tienen este tipo de personalidad. Es gente que va rápido, que es resolutivo, que es exigente, o sea, que para los R's pequeños, pues exigen que sepan, que estudien, que tengan una capacidad de gestión de estrés que no esté mal y que integren bastante información. Pero yo también, diciendo esto, también tengo que decir que cualquier persona que esté aquí, esto lo puede hacer. Porque estudió para el MIR, no sé cuántos libros, 20, no sé, para un día. O sea, todo esto vosotros son capaces de hacerlo. O sea, es una personalidad que, bueno, que compartimos, digamos. Entonces, estas son las plazas que hay aquí en Cataluña, que me lo estuve mirando. La verdad es que hay, a ver, para todo el mundo que se presenta, pues en Cataluña hay 23, 24 plazas, no son muchas, la verdad. Y los números, pues, asustan un poco, es verdad. Entonces, hay de 400, hay 500, hay en Sabadell hay un 1900 que asusta menos y que está bien para cuando te presentas que no te dé algo, ¿no? Como a mí en mi año, pues. Entonces, ¿cómo es la residencia? Pues, el primer año eres el internista, ¿vale? No pisas cardio, casi ningún hospital. Pasas por medicina interna, que está por neumología, por nefro, pero esta base es muy importante. Es muy importante ¿por qué? Porque cada vez vemos menos pacientes cardiópatas puros. Ves el paciente que tiene la cardiopatía y que está ingresado en tu sala, pero tiene un EPOC y lo tienes que saber manejar mínimamente. A ver, nadie te pide milagros, pero bueno, el mínimo lo tienes que saber manejar las glicemias, tienes que saber intubar. Entonces, esta base os dará el primer año, y el primer año es un año que vas cambiando mucho, pero que es la base de la formación del cardiólogo. El cardiólogo es un médico clínico que tiene que saber hacer un diagnóstico con el fonendo, entonces, y una placa y un electro, por supuesto, pero bueno, con un fonendo. El segundo año eres el pequeño del servicio, el paduán, ¿vale? Entonces, estás por la sala de cardiología bastantes meses, es la base, empiezas a ver los cardiópatas, empiezas a ver la gente más descompensada. En mi hospital, nosotros rotamos por la unidad de insuficiencia cardíaca, que es este hospital de día, y por trasplante cardíaco que hay. También hacemos ergometrías en ese año, es un año movido, y empiezas a hacer guardias, no solo de urgencias, que de R1 ya lo hacías, pero también guardias de cardiología, y empiezas a bajar a urgencias como el cardiólogo de referencia. Y claro, siempre supervisionado por el adjunto y por el residente grande, pero empiezas a dar la cara tú por la cardiología. Y aquí también nosotros empezamos a rotar por la unidad de cuidados intensivos generales, que empiezas a poner alguna vía, pues empiezas a hacer manos y bueno, empiezas a tener este contacto, pero es un año que es más clínico, es la base de la cardiología. El tercer año, que es donde estoy yo ahora, pues es un poco el action man. Estás en la unidad coronaria, te llega el paciente mal, lo intubas, lo ventilas, si hace falta poner el balón de contrapulsación también aprendes a ponerlo, una pericardiocentesis, pues empiezas a poner la mano al paciente y a ver el paciente agudo, que en cardiología es muy bonito. También empiezas a hacer las ecografías, que eso son 6 meses y deberían ser más, porque es la técnica base de cardiología. Nosotros llevamos el ecógrafo portátil a todas partes, porque ves el paciente y diagnosticas que es un cardiópata, pero con el fonendo está muy bien, que tiene el soplo, pero bueno, a ver, pones la eco y ves
cómo está este paciente de grave. Y nosotros también hacemos la rotación de cirugía cardíaca, que es un mes, que está muy bien porque abres el corazón y ves, ah, sí que existe. O sea, no es solo lo que estaba ahí en la eco, no es solo lo que escucho, sí que existe. Y está bien. El cuarto año es un año que te subespecializas más dentro de la cardiología. Haces arritmias durante 6 meses, ves un estudio de electrofisiología, ves cómo ponen los marcapasos, cómo ponen los DAIs, pasas por hemodinámica, aprendes a hacer cateterismos diagnósticos, a ver cómo se ponen stents, y si tienes suerte y si tu hospital tiene cardiopatía estructural, pues ves un poco de cómo se cierra una CIV percutáneamente o cómo se cierra una rejuela percutáneamente, que hay pocos hospitales que lo tengan, pero que bueno, no te vas a especializar en esto, por supuesto, mientras estás ahí rotando, pero ver que existe ya está bien. Y nosotros tenemos lo pongo aquí porque nosotros lo tenemos, pero tenemos una parte tenemos 2 meses de cuarto año que eres el consultor de urgencias y que estás por urgencias y todo lo que aparezca de cardio, pues estás tú ahí para orientar, para diagnosticar, orientar, saber si ingresa, saber si dar el alta, poner tratamiento, y esto te da mucho manejo. Y el quinto año, pues es el año que ya terminas, que vas a hacer cardiopatías congénitas, normalmente en Valdebrón, tanto Belviche como nosotros, como otros hospitales, van a Valdebrón, que es el centro de referencia, que nosotros pasamos otra vez por imagen, hacemos ecos transexofágicas, aprendemos, te das un poquito más, te acercas más a la resonancia, al TAC cardíaco, a ver qué hay. Tienes rotaciones libres, que normalmente en cardiología no hay mucho problema para ir fuera. Te incentivan a que rotes fuera y que veas un poco cómo se hacen las cosas en otros sitios. Y hay hospitales que están muy bien, en mío no, pero que rotas de adjunto por la sala de cardiología, eres tú el responsable y te enfrentas al mundo, esto está bien. En mi hospital no tenemos, pero bueno, hay hospitales que sí. Entonces, cuando pensáis en escoger cardiología, ¿qué recomendaría yo? Y esta parte es la parte, pues vamos a las partes más personales de la charla. Yo os diría, como medicina interna y la UCI general son especialidades que ven un poco de todo y es mejor hacer un hospital pequeño que las especialidades no sean tan potentes para que tú lo hagas tú, pues en las especialidades médicas es más al revés, o sea, cardiología mejor en un hospital grande, que sea potente y que la cardiología lo abarque todo el paciente cardiológico. Entonces, lo principal, si podéis, es ir a un hospital que tenga unidad coronaria propia, que lleve a los pacientes ventilados, que lleve a los pacientes que hace falta terapia de sustitución renal, que lo hagáis vosotros, que en la guardia estáis vosotros responsables por estos pacientes. Esto es muy importante. Y creo que es el requisito, cuando tengáis que hacer la lista, si podéis coger y poner los números, pues que tenga unidad coronaria propia es muy importante. Que tenga unidad de trasplante cardíaco, yo, en mi opinión, también, porque es diferente rotar 2 meses por trasplante cardíaco en otro hospital que estar ahí, que ver el paciente y dices, este paciente es candidato a un trasplante cardíaco, pues lo voy a seguir, le voy a hacer las pruebas, lo voy a presentar en sesión, pues ya está, y ahora te llaman en la guardia a las 4 de la mañana diciendo hay una oferta y tú lo preparas del paciente para el trasplante. Y después lo sigues y ves cómo es la cirugía y el postoperatorio. Yo creo que esto, que tenga un servicio de trasplante y se puede estar por ahí, pues sería interesante. Que tenga un buen servicio de cirugía cardíaca, yo también lo recomiendo, porque son nuestros hermanos, o sea, en mi hospital no hay la rivalidad cardiólogo-cirujano, son hermanos, están ahí, compartimos la planta y todo lo que nosotros ya no podemos llegar, pues llegan ellos. Y que tenga un buen servicio de cirugía cardíaca, que te arregle el problema al paciente cuando tú, como médico, como una especialidad médica, ya no lo puedes hacer y ver que va bien y ver que tu paciente con la insuficiencia mitral severa, que estaba muy mal en la unidad coronaria, pues está caminando por la sala porque le han cambiado o le han corregido, pues perfecto. Y, muy importante, que tenga guardias de especialidad y de unidad coronaria, porque estar por la noche, tú eres el responsable y el busca lo llevas tú y el paciente que está ventilado y el ventilador no para de pitar, pues lo llevas tú y lo arreglas tú, esto es muy importante. Urgencias generales está muy bien para los primeros años, pero después tú tienes que enfocar tu perspectiva en la cardiología y es diferente la perspectiva de un médico de urgencias a un paciente cardiológico que la tuya, y esto es importante. Aquí pongo esta más a más. A ver, que tengan buenos servicios de subespecialidades está bien, más que nada porque tú durante la residencia no te vas a formar en nada de esto, vas a saber lo básico de cada una, pero aprender con los mejores está bien y tener la idea de lo que se puede hacer y dónde puede llegar la cardiología, si son servicios punteros, también está bien. Obviamente que estas características ningún hospital lo tiene, entonces es imposible ser un hospital nivel 10 como lo pongo aquí, pero que un poco esto es lo que yo creo que hay que pensar cuando escogemos un hospital. Entonces, esto ya voy
por la opinión más personal, entonces entramos aquí en la subjetividad total. Entonces, yo creo que es importante tener un hospital con supervisión, que las guardias de unidad coronaria, que son guardias de cuidados intensivos, tengáis el adjunto al lado. Ni todos los hospitales tienen esto, preguntarlo, porque tú puedes aprender a tortas, es verdad, puedes aprender a manejar un shock cardiogénico, pues como puedas, pero si hay un adjunto al lado que te enseña a hacerlo bien, la siguiente vez es mucho más rápido, lo aprendes bien y lo haces tú. Esto es muy importante. Hay hospitales que no tienen esto, pues creo que estaría bien preguntar. Esto es una pregunta que es muy importante. El ambiente, yo lo valoré mucho cuando escogí el hospital, porque es una especialidad competitiva y para un sitio donde todo el mundo discute con todo el mundo, pues no me parecía una buena opción. Entonces el ambiente fue una de las cosas que yo más valoré cuando estaba buscando hospitales. Y esto depende del feeling que os da cada hospital. Hay hospitales que son muy buenos, que yo fui a visitarlos, hice la típica pregunta de ¿volverías a escoger aquí? Y me dijeran, no volvería a escoger medicina. O sea, y esto obviamente, o sea, no. Ay, perdón. Y bueno, que librar a las guardias es importante, que las guardias de cardio son muy movidas y el día siguiente no sabes ni tu nombre, o sea que mejor librarlas. Investigación, yo creo que no es lo principal en una especialidad tan amplia como cardiología, que hay que formarse en muchas cosas clínicas. Entonces, si puedes empezar a hacer algo de investigación cuando eres R más grande, pues sí, está bien, pero no es lo principal para escoger un hospital. Y para hacer esto, preguntar mucho y bien, visitar y hacer vuestra propia valoración y ver dónde hay feeling, básicamente, yo creo que es esto. Entonces, yo no lo puse ningún número y esta orden podía ser por orden alfabético, puede ser cualquier orden. Esto, en cualquier hospital de estos 5, que son hospitales terciarios, que todos los servicios están muy bien, yo creo que vosotros os podéis formar bien. Un orden especial es el feeling que os dé, porque la verdad es que los 5 están muy bien para hacer cardiología. El número se acaba con 471, pero si después incluimos Sabadell, Lleida, Tarragona, que también son hospitales que están bien, pues cardiología no da tanto miedo. Una cosa que os quiero decir es que si queréis hacer cardiología, aunque no tenga unidad coronaria, aunque no tenga unidad, hacerlo, porque después lo podéis complementar más tarde. Tenemos adjuntos que han venido a hospitales que no tienen unidad coronaria y que están como adjuntos en la unidad coronaria. O sea, esto todo es muy manejable. Lo ideal sería tenerlo, pero si no lo tenéis, escoger cardiología donde sea, si os gusta cardiología. Y nada, y muchas gracias por vuestra atención.